El ciclo del carbono. El carbono se encuentra ubicado en el grupo 4A. Posee el número atómico 6 y una masa atómica de 12. Se encuentra en la atmósfera en forma de dióxido de carbono, en la hidrosfera y litosfera en forma de carbono orgánico e inorgánico. La fijación del dióxido de carbono se da por las plantas y los microorganismos fotolitótrofos y quimiolitótrofos. Hay dos formas de encontrar el carbono, el inorgánico y el orgánico. El carbono inorgánico se inicia cuando los organismos marinos utilizan el dióxido de carbono en el agua para formar caparazones y arrecifes de carbonato de calcio. Cuando estos organismos mueren, estos caparazones quedan depositados en el fondo del océano, formando rocas sedimentarias. En estos procesos, el carbonato queda excluido del ciclo durante años. Este regresa al ciclo cuando las rocas quedan expuestas por movimientos geológicos, regresando a la atmósfera en forma de dióxido de carbono. También, la materia orgánica sepultada a grandes profundidades sin presencia de oxígeno comienza a generar una fermentación, produciendo como resultado petróleo, carbón y gas natural, que al ser extraídos por industrias petroleras y ser utilizadas en diferentes actividades cotidianas humanas, se liberan grandes cantidades de dióxido de carbono a la atmósfera. Una consecuencia del aumento de dióxido de carbono en la atmósfera es que cuando éste se disuelve en el agua del mar, se forma el ácido carbónico, reacción denominada acidificación del océano. El aumento de este compuesto en el agua se vuelve corrosiva para las conchas y esqueletos de muchos organismos marinos. El carbono orgánico es el más rápido reciclado. Está en todos los sistemas vivos. Hay varias rutas de flujo de este elemento. La fotosíntesis, que da como resultado el alimento para las plantas, que posteriormente serán consumidas por los herbívoros. De los sistemas vivos a la atmósfera por medio de la respiración. De las plantas y los animales al suelo, donde al descomponerse estos por medio de procesos como la translocación, mineralización y humificación hacen parte de las rocas y el suelo. De la atmósfera a los ecosistemas acuáticos, donde el dióxido de carbono es transformado en carbonatos. La fotosíntesis es un proceso físico y químico de los organismos fotosintéticos que necesitan agua, energía, dióxido de carbono para la fabricación de glucosa y como subproducto de este, oxígeno. Las plantas hacen este proceso principalmente en las hojas, en las cuales hay unos poros especialmente denominados estomas, por donde ingresa el dióxido de carbono y sale el oxígeno. Finalmente están los gilacoides, donde está la clorofila A, la clorofila B, carotenos y xantófilas, que absorben la energía lumínica. Las etapas de la fotosíntesis son dos: la etapa de reacciones lumínicas y la etapa de reacciones oscuras. La etapa de reacciones lumínicas son aquellas reacciones que dependen de la luz. Se dan en los tilacoides, donde la energía lumínica es transformada en energía química. Este proceso se origina en las membranas de los tilacoides, donde hay dos fotosistemas llamados fotosistemas 1 y fotosistema 2, que trabajan juntos simultáneamente. En el fotosistema 2, la energía lumínica es captada por la molécula P680 de la clorofila A. Los electrones energizados son pasados a la cadena de transporte de electrones hasta el fotosistema 1, formado de moléculas P700. A lo largo del transporte de electrones se establece un gradiente de iones a través de la membrana tilacoidal. Esta energía se usa para formar ATP, adenosín trifosfato, a partir de ADP, adenosín difosfato. También, los fotones bombardean constantemente a las moléculas de pigmento, haciendo que los electrones se desplacen de sus órbitas. Esta molécula se vuelve deficiente en electrones que tienen que ser reemplazados.
Estos electrones de reemplazo vienen del agua almacenada en el tilacoide a través de un proceso llamado fotólisis. Las moléculas de agua se rompen quedando dos iones de hidrógeno y un átomo de oxígeno que luego se une a otro para formar oxígeno gaseoso. Ese oxígeno se libera hacia la atmósfera. Los iones libres quedan dentro del tilacoide, reemplazando a los partidos. Los otros iones llegan al fotosistema 2. Este oxígeno, producto de la fotosíntesis, es esencialmente para la respiración de los seres vivos. Etapa de reacciones oscuras o enzimáticas. Se produce en el estroma, que necesita de los productos químicos sintetizados en la etapa lumínica. Pueden ocurrir tanto en la luz como en la oscuridad. Los productos sintetizados en la fase lumínica son ATP y NADPH, que se utilizan en el estroma aportando energía para el ciclo de Calvin, el cual requiere del dióxido de carbono para formar glucosa. Para que los otros seres vivos incorporen el carbono a su organismo, los productores primarios son alimento para los herbívoros y estos a su vez son alimento para los carnívoros. De esta manera, los sistemas vivos obtienen carbono, que es un elemento esencial para todos los procesos fisiológicos. En los ecosistemas acuáticos, las algas fotosintéticas son alimento para muchos organismos que a su vez son consumidos por otros. De esta manera, ingresa el carbono a todos los sistemas vivos. También es devuelto a la atmósfera por medio de la respiración, donde se exhala dióxido de carbono. Aparte de las plantas, algunos microorganismos como las bacterias también fijan el carbono. Dentro de este grupo tenemos a las cianobacterias. Las cianobacterias son un grupo de procariotas fotosintéticos que realizan fotosíntesis oxigénica por procesos similares al de las plantas superiores. Dentro de este grupo están bacterias como Synechococcus, Nostoc y Pleurococcus. Synechococcus es una cianobacteria que habita en ecosistemas marinos, importantes como productores primarias. Pleurococcus es la bacteria fotosintética más pequeña que habita en los mares de todo el planeta. Nostoc son unas cianobacterias filamentosas con células esféricas o elípticas que forman colonias. Habitan ambientes de agua dulce o en ecosistemas terrestres. Otras bacterias como Chloroflexus, Rhodospirillum, Chlorobium y Helicobacterium también requieren carbono para su metabolismo. Chloroflexus pertenece al filo de bacterias verdes, no del azufre. Es filamentosa, la negativa, es el fotótrofo anoxigénico más antiguo. Rhodospirillum es una bacteria del azufre púrpura que puede crecer aeróbica o anaeróbicamente. Chlorobium habita en aguas termales donde hayan suficientes sulfuros de hidrógeno. Helicobacterium, bacteria gram positiva con forma de bacilo, fotótrofa anoxigénica, produce una forma única de bacterioclorofila. También una función donde es necesario el carbono es la metanogénesis, que es un proceso metabólico de las bacterias, del grupo de las arqueas, que pertenecen al filum de las Erioarqueotas. Una bacteria representativa de este proceso es la Metanococcus, que se encuentra en ambientes anoxigénicos. En este proceso se obtienen como producto final metano, agua y ATP. Este proceso ocurre en ambientes anoxigénicos, como en el tracto gastrointestinal y el rumen de algunos animales. También en pantanos, suelos y en hábitats geotermales. Para la formación de metano, las bacterias necesitan como sustrato hidrógeno, dióxido de carbono, amonio, metanol y acetato. Hay tres rutas metabólicas para producir metano. La primera es la reducción de dióxido de carbono, donde se produce metano y dos moléculas de agua. La segunda son sustratos acetotróficos, donde el acetato más agua genera metano más anhídrido carbónico de hidrógeno.
Y la última, sustratos metílicos, donde el metanol junto con el hidrógeno produce el metano y agua. Y finalmente este metano es liberado a la atmósfera. Una de las causas de las actividades antropogénicas es el efecto invernadero. Un gas que genera este efecto es el dióxido de carbono, que es un fenómeno causado por el aumento de este gas en la atmósfera. Tres de las causas principales son las emisiones de gases a la atmósfera por las industrias, la quema de combustibles fósiles y la deforestación. Este proceso se da porque el dióxido de carbono es transparente para la radiación visible, pero absorbe las radiaciones de la gama del infrarrojo. Significa que la luz visible que incide en la Tierra vuelve a irradiarse como radiación infrarroja de mayor longitud de onda. Lo que hace el dióxido de carbono es reflejar la luz y se absorbe de nuevo hacia la Tierra. Por tanto, el aumento del dióxido de carbono en la atmósfera que cubre la Tierra causa una mayor retención de radiación, calentando el planeta, teniendo como consecuencia la desertización, las inundaciones, huracanes, tifones, sequía y fusión de los casquetes polares. Otro gas de efecto invernadero es el metano. Algunas formas de producción de metano son extracción de combustibles fósiles, los procesos en la digestión y defecación de animales, la cría a nivel industrial del ganado y las bacterias en plantaciones de arroz. El metano es un gas incoloro que tiene un efecto 21 a 30 veces más contaminante que el dióxido de carbono. Cuando la luz incide en la Tierra es reflejada, pero el metano retiene la luz infrarroja, reflejándola nuevamente hacia la Tierra, causando un aumento en la temperatura del planeta. Finalmente, hay otros gases que también contribuyen al calentamiento de la Tierra, como lo son el óxido nitroso, clorofluorocarbonos y el ozono.